Nomás son unos minutitos para terminar esto. Ok, oremos. Bendito Padre, venimos delante de ti en esta mañana, como hemos estado viniendo durante todos estos días, esta semana. Queremos invitar tu Espíritu y que nos ayudes a recibir lo que tú nos has estado dando toda esta semana en nuestros corazones y seamos transformados a tu imagen y semejanza. Permítenos, Señor, caer sobre la roca y ser quebrantados, Señor, y que podamos ser humildes para escuchar lo que tú nos has presentado durante esta semana. Imploramos que tus ángeles nos acompañen y que podamos, Señor, expresar tus palabras, no las nuestras, en Jesús. Amén. Mateo 10, vamos a leer. En Mateo 10 el Señor está organizando está preparando a sus discípulos, y aquí en Mateo 6 básicamente ya tiene el grupo que Él quiere mandar a predicar. Y esta es la primera vez que Él da la orden de ir a predicar. Y vamos a leer en el capítulo 10, comenzando en el versículo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacob, hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano; Jacob de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, a estos 12 envió Jesús y dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta es la primera orden que el Señor les da a los discípulos: que vayan y prediquen. Les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas. Aquí Él no los está mandando al mundo. Él aquí está mandando a sus discípulos por primera vez a su pueblo. Él les dice: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta es la invitación que el Señor hoy nos está haciendo, de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Lucas 19 está la parábola de la entrada triunfal, y en esta parábola el Señor nos muestra, o más bien nos dice, en el tiempo en el que ellos estaban. Comencemos a leer desde el versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. ¿Qué era lo que estaba atado? Un pollino, que era un asno, estaba atado. Y podríamos decir que aquí, cuando se restringió el Islam, puede ser un mismo símbolo de cuando este pollino estaba atado. Y el Señor está enviando a los discípulos que vayan y desaten este asno y se lo traigan, ¿verdad? En el cual ningún hombre ha montado. Era un asno salvaje. Desátalo y traédmelo. Y en este momento el Señor, a partir del 2001, el Señor está atado un asno. Y el Señor les ordena aquí a los discípulos que vayan y lo desaten y se lo traigan. Y esto es lo que está aconteciendo en este momento. El asno, los discípulos están yendo a desatar este asno, ¿verdad? Porque en un momento se desata. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así:
porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y esto es lo que está pasando en esta historia durante cuando el Islam fue restringido en 1840. Básicamente los discípulos están trayendo el asno porque en un momento se desata. Y Jesús va a ser montado en el pollino para hacer la entrega a Turfán. Y eso es lo que está pasando en esta historia. El asno está siendo traído al Señor porque en su dado momento Él lo va a montar. ¿Y cuál es ese símbolo? Fue la entrada triunfal de Cristo. Y que el hermano va y dice que la entrada triunfal es un símbolo del fuerte pregón. Dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jerusalén encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y eso es lo que está pasando, o va a pasar. Dice: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y cuando llegó acerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra y a sus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ese es en ese tiempo en el que nos encontramos en este día, el tiempo de nuestra visitación. Una de las inquietudes, uno de mis pesos que pesa sobre estas grabaciones es que nos demos el tiempo y la tarea de estudiar lo que nos hizo pueblo, lo que nos guarda como pueblo, lo que nos protege como pueblo, porque el Señor lo ha mostrado para nuestra propia protección, para protegernos de todos los vientos que se soltarán y se están soltando hoy en día, los vientos de doctrina. Y el Señor dice que no tenemos un mensaje nuevo, que nosotros debemos estar predicando el mensaje que una vez fue dado a los santos, el mensaje, la fe que una vez fue dado a los santos. Entonces, yo quiero invitar a todos los que escuchen esta serie que se ha hecho aquí sobre restaurando las sendas, a que se den el tiempo, porque si usted recibe la invitación es como si usted hubiera estado presente. Hemos estado leyendo las citas en el pasado, y si usted recibe la invitación que el Señor le hace y no abre la puerta, obviamente algo va a empezar a transcurrir en nuestras vidas, porque estamos en un juicio, y todo lo que hagamos necesitamos hacerlo para honra y gloria de Dios y revelar lo que Él quiere que revelemos en estos días, porque cuando se dé la lluvia tardía como se ha estado presentando, en ese momento va a haber esa separación. Y yo no quiero ser parte de la cizaña, yo no quiero ser parte de los infieles, sino de las vírgenes sabias y del trigo que el Señor va a juntar en sus graneros. Vamos a leer algunas citas aquí para terminar esta serie que hemos estado presentando aquí esta semana. Y yo invito que
que cuando se ponga a estudiar estas cosas, pídale al Señor, como leíamos en algunas citas anteriormente. El Señor nos lo revelará así como se lo reveló a Nataniel. Nataniel era un estudioso de profecía, y cuando él estaba leyendo las profecías, y cuando vio a Cristo, él no quiso creer que este podría ser el Mesías. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Él fue debajo del árbol o de la higuera a preguntarle al Señor si estas cosas eran así y si este era el Mesías. Y tan pronto él acabó de hacer esa oración, fue cuando llegó la invitación a él: hemos encontrado el Mesías. Y él vio y entendió que esa era la respuesta a su oración. Hoy en día hagamos lo mismo, porque el Señor está juntando un pueblo para revelarse en él. Manuscrito ML, ¿qué es ML? Manuscritos Liberados. Manuscritos Liberados 21, página 437. Debe despertarse la atención de nuestra iglesia. Nos encontramos en las fronteras del evento más grande de la historia del mundo, y Satanás no debe tener poder sobre el pueblo de Dios, causándole que sigan durmiendo. El papado aparecerá en su poder. Ahora todos deben despertarse y escudriñar las Escrituras, porque Dios dará a conocer a sus fieles lo que será en el tiempo final. La palabra de Dios vendrá a su pueblo en poder. Y en el conflicto de los siglos, en la página 460-461, la hermana White aquí nos da una ilustración de lo que fue en esa historia de 1840 al 44, de lo que será y lo que se manifestó en esa historia y lo que se manifestará en esta historia. Y comenzando en la página 460 del conflicto de los siglos: Dios no se olvidó de su pueblo, su espíritu siguió acompañando a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido ni denunciaron el movimiento adventista. En la epístola a los hebreos hay palabras de aliento y de admonición para los que viven en la expectación y fueron probados en esa crisis. No desechéis pues esta vuestra confianza, que tiene una grande remuneración, porque tenéis necesidad de la paciencia, a fin de que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibiréis la promesa. Porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir, y no tardará. El justo, empero, por la fe vivirá. Y si alguno se retirare, no se complacerá mi alma de él. Nosotros, empero, no somos de aquellos que se retiran para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Que esta amonestación va dirigida a la iglesia en los últimos días se echa de ver por las palabras que indican la próxima venida del Señor. Porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir, y no tardará. Y este pasaje implica claramente que habría una demora aparente y que el Señor aparecería tarde en venir. La enseñanza dada aquí se aplica especialmente a los que pasaban, La enseñanza dada aquí se aplica especialmente a lo que les pasaba a los adventistas en ese entonces. Los cristianos, quienes van dirigidas estas palabras, estaban en peligro de zozobrar en su fe. Habían hecho la voluntad de Dios al seguir la dirección de su espíritu y de su palabra, pero no podían comprender los designios que habían tenido en lo que habían experimentado, ni podían discernir el sendero que estaba ante ellos, y estaban tentados a dudar de sí en realidad. Dios los había dirigido. Entonces era cuando estas palabras tenían su aplicación: el justo, empero, vivirá por la fe. Mientras la luz brillante del clamor de medianoche había alumbrado su sendero y había visto abrirse el sello de las profecías y cumplirse con presteza las señales que anunciaban la proximidad de la venida de Cristo, habían andado en cierto sentido por la vista, pero ahora abatidos por esperanza
defraudadas solo podían sostenerse por la fe en Dios, en su palabra. El mundo escarnecedor decía: habéis sido engañados, abandonar vuestra fe y declarar que el movimiento adventista era de Satanás. Pero la palabra de Dios declaraba: si alguno se retirare, no se complacerá mi alma. Y luego sigue diciendo: si alguno se retirare, no se complacerá mi alma de él. Y dice: renunciar entonces a su fe, renunciar entonces a nuestra fe y negar el poder del Espíritu Santo que había acompañado al mensaje, habría equivalido a retroceder camino de la perdición. Estas palabras de San Pablo los alentaba a permanecer firmes. No desechéis pues esta vuestra confianza, tenéis necesidad de la paciencia, porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. El único proceder seguro para ellos consiste en apreciar la luz que ya había sido recibida de Dios, atenerse firmemente a sus promesas y seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, esperando con paciencia y velando para recibir mayor luz. Renunciar a nuestra fe es negar el poder del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo esta cita. Renunciar a nuestra fe, o a la fe una vez dada a los santos, es renunciar al Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, yo quiero terminar con lo siguiente. Testimonios 2, páginas 70-71. Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras en nuestro carácter haya una mancha o suciedad. A nosotros nos incumbe enmendar los defectos de nuestro carácter y limpiar de toda contaminación el templo del alma. Entonces caerá sobre nosotros la lluvia tardía, como la temprana cayó sobre los discípulos el día del Pentecostés. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que están unidos al mundo reciben el molde el molde mundano y se prepararán para la marca de la bestia. Pero los que han perdido toda confianza en su egoísmo y se humillan ante Dios y purifican sus almas, obedeciendo la verdad, reciben el molde celeste y se aparejan para recibir el sello de Dios en su frente. Cuando se promulgue el decreto y quede estampado el sello, el carácter de quienes lo reciben permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es tiempo de prepararnos. El sello de Dios no señalará jamás una frente impura. Nunca será estampado en la frente de los ambiciosos y mundanos, de los mentirosos e hipócritas. Todos cuantos reciban el sello deberán comparecer sin mancha ante Dios como candidatos al cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñar por nosotros mismos las Escrituras a fin de comprender la pavorosa solemnidad de la hora presente. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. Él dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El mensaje que el Señor nos dio una vez, o que fue dado una vez a los santos, nos está invitando: venid, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esta es la invitación que el Señor nos hace a hoy en día. Oremos. Dios bendito, queremos agradecerte por esta semana. Hemos regocijado cada presentación en una manera que solo el cielo lo puede aprobar en nuestros corazones, Señor. Queremos que esta invitación que se ha hecho aquí durante esta semana, para los que hayan de escuchar, Señor, estas verdades, pueda enriquecer las vidas y transformar vidas de acuerdo a tu santa voluntad. Sabemos que ese movimiento que nos estableció
o la fe que una vez fue dada a los santos, tiene el poder para transformar vidas y purificarnos, Señor. Porque viene el tiempo de prueba, donde nosotros ya deberíamos estar firmes y no esperar que el día venga y nos agarre por sorpresa, Señor. Agradezco por el hermano Marco, el hermano Lío, y por los hermanos que nos han acompañado, Señor, que esto lo lleves tú conforme a tu santa voluntad a los corazones y sean tocados para bendición y para vida eterna, Señor. Hay personas que están buscando, personas que no tienen interés, pero tú conoces cada corazón. Que tu palabra se cumpla en cada corazón y que tu Espíritu, Señor, repose sobre los que hagan de ser salvos en Cristo Jesús. Amén.